con uno de los primeros estandartes del periodismo, a su manera, con una guitarra, con la improvisación, yendo de pueblo en pueblo, de pulpería en pulpería, tratando de cantarle al pueblo. Y en este caso estamos con uno de los grandes payadores que tiene nuestra Argentina, uno de los más destacados, pero lo que más destaco es su amistad, su predisposición y obviamente el agradecimiento y la deferencia de atendernos a esta hora de la mañana. ¿Cómo le va, querido Manuel Gaboto? Bienvenido entre amigos. Bueno, Jorge, muchas gracias. Y justamente entre amigos en este mes también de la amistad y en este mes que, como bien decías, el día 23 de julio, o sea, mañana es el Día Nacional del Payador, pero por la cantidad de actividades gratamente que hay, desde el 1 de julio hasta el 31 incluso, hay distintas actividades para rememorar esta fecha, por ende podemos, como ya se lo ha denominado, decir que es el mes del payador. Volviendo un poco en el tiempo y haciendo un poco de obviamente esta fecha homenaje a esa primera payada allá por Paysandú, y destacando en varias entrevistas, y bueno, a lo largo de estos años del programa hemos charlado con distintos amigos payadores y bueno, arrancando siempre la entrevista de esta manera, tratando de difundir al payador que tan bien nos hace y que tanto admiramos, y en tu caso también particular con tu título periodístico, porque más allá por ahí la gente desconoce, pero Emanuel es periodista, y también en su arte de payador. Bueno, el payador fue uno de los primeros periodistas que tuvo en nuestra tierra. Así es, el primer periodista que yendo de pulpería en pulpería en su momento llevaba las noticias a los parroquianos, cantando, un cronista oral de todos los tiempos, porque incluso en la actualidad no deja de serlo. Y ese mismo hito quedó plasmado en diferentes cuestiones que luego incluso se volvieron obras, como el caso del heroico Paysandú, que surgió por supuesto en la ciudad que hace referencia, que por ahí se confunde con la pasada entre Gabino Ezeiza y Juan de Navarra, que fue en Montevideo en realidad en 1884 en la calle San José, en lo que era en su momento una cancha de pelota paleta. Por ahí hay informaciones en internet que lógicamente tienen algún que otro error, y uno de estos es justamente que se confunde por ahí esta primera payada que fue en Montevideo como que fue en Paysandú, ya que tal cual un periodista oral en su momento, Gabino Ezeiza, improvisó en Paysandú, lo que quedó luego un heroico Paysandú en otra fecha, y bueno, fue tan fuerte seguramente esa composición que probablemente eso se ha causado alguna cuestión en lo que tiene que ver con la confusión de pensar que fue en Paysandú la primera payada. Pero más allá de eso, sigue siendo en la actualidad el portador de la voz de aquellos que no tienen, que está cerca de las injusticias sociales. Dentro incluso de este mes del payador, en la jornada del lunes, tenemos una jornada solidaria, siempre hacemos alguna fecha para algún comedor, pero aparte en pandemia, donde nosotros también nos golpeó bastante el tema de la pandemia, aunque nos la rebuscamos en lo particular bastante bien, con talleres virtuales, etcétera, no dejamos de hacer, incluso armamos un grupo solidario, aportes para diferentes instituciones benéficas, para comedores, para chicos y aunque quede feo por ahí decirlo, porque es como hacer publicidad de la solidaridad, es también una forma en la cual seguimos sosteniendo el arte como una manera de vida, o sea, no solamente lo que hacemos en el escenario, sino también tratar humildemente dentro de las posibilidades de cada uno de ser congruente con lo que dice a través de los hechos y poder colaborar, poder ir a un barrio humilde, poder escribir y describir al pueblo trabajador, a los oficios, a aquellos que la luchan todos los días y que probablemente son justamente los que ven este arte como bandera. Yendo particularmente a tu persona y a esos comienzos en Dolores, ¿cómo fue el primer contacto con un payador? Sabemos obviamente nosotros por una cuestión de conocimiento que tu madre es payadora, pero contame un poquito cómo fue el primer contacto con el arte payadoril.
Bueno, yo desde que tengo uso de razón, e incluso cada vez me encuentro con más historias que me tienen como casual protagonista, digamos, de lugares que lógicamente no me acuerdo porque no tenía todavía uso de razón, de estar de ser pequeño, tener 3 años, de estar en un encuentro donde estuvo, por ejemplo, José Pudero y Roberto Airala, donde José le dice a mis viejos cuando fueron a saludarlo al camarín, por la forma en la cual yo atendía al payador y la situación, dice, ¿cómo se llama? Bueno, cuando escuche el nombre de él, voy a saber que es otro payador más o algo así, o como que iba a ser payador, y bueno, acá estoy. Después cuando una vez una tía mía me regaló una pelota que me había aportado, cuando el Pampa Barrientos fue a Dolores, y en una plaza donde todos los niños estaban jugando, él se puso a improvisar como lo solía hacer al son de la comparsita. Yo no me acuerdo, por supuesto, tendría también, no sé, 6 años, y me regalaron una pelota por lo que había atendido al payador. Y bueno, después que yo me acuerde, en mi casa iban siempre los hermanos Velázquez, Pablito Ayastí siendo muy joven, Roberto Parodi, Raúl Monroy, o sea, guitarristas, payadores, poetas, Juan Carlos Pirali. Y entonces, en ese núcleo familiar, que ya mi madre, Susana Repeto, que había un poco silenciado un tiempito en los escenarios, pero no en mi casa, ni en los medios de comunicación, etcétera. El arte, en el 90, cuando yo tenía 7 años, ya regresó, así que yo toda esa etapa la viví cerca de los payadores, y mi primer payada la hice, o sea, de entre casa la habría hecho a los 10 años, seguramente con muchísimos errores, y en un escenario a los 12 años ya, por supuesto, con mi madre, empecé a animarme a hacer unas décimas. Si tenés que elegir una payada, sé que esta pregunta es muy difícil porque obviamente es difícil enumerar, pero y elegir una payada, porque tantos encuentros de payadores, tantas peñas, tantos viajes al exterior también, en representación de nuestra Argentina, payadas con mucho sentimiento, con gente que uno quiere, pero si tenés que elegir uno o dos lugares que vos decís, bueno, esta payada, este día, la guardo en un rinconcito de mi corazón, ¿con cuál te quedarías? Bueno, puede ser esa, la primera que la tengo grabada por ahí, que fue también justamente en un club, en el Club Sarmiento de Dolores, en un evento de beneficio. Mi mamá tenía que cantar con otro payador, y dentro del espacio de ella, de la parte individual, digamos, me invitó a hacer unas décimas. Puede ser esa porque fue también un comienzo de todo. Puede ser cualquiera de las que uno hace en otro país, o todas realmente tienen su connotación. Pero, no sé, o la que la gente también le da esa proyección, como por ejemplo una que fue muy comentada en Uruguay hace años atrás con Juan Carlos López, que cambiamos muchas medidas y ese día yo no tenía que payar, y bueno, al final se dio una payada muy comentada, o por el Indio Vares, que se dieron un par de payadas también casi azarosamente, o con David, cualquiera de las que haga con David, por ejemplo, una que me gustó mucho, una representación que hicimos en Italia, que una de las formas de improvisar allá es personificando, y él personificó a un preso y yo la mujer del preso que lo estaba esperando. Pero qué sé yo, pienso que cada payada tiene su historia detrás, sin ningún lugar a dudas, y cada lugar también, y uno a veces es difícil elegir una, pero en esa represento, en este momento que me acuerde, la mayoría. El otro día que payé con Socodato mismo hace poquito en Las Flores, que ya Soco no estaba payando tan seguido, y para uno improvisar con estos grandes baluartes es realmente un honor. A la hora de hablar de la payada, de hablar del payador, con tantos años y bueno, también creo yo que hubo ahí un bache de generación de payadores, y ya viniendo un poco más en el tiempo y acercándonos a Patria Joven, a partir de ese maravilloso show que, bueno, brindaron en todo el país, en el exterior, y que mostraba todas las facetas del payador, en todas las formas de improvisar, con el humor, con el sentimiento, con la expresión, con el verso.
¿Cómo ha ido el payador encontrando su lugar a través también de fusionar con estilos como el rap, como por ejemplo en alguna presentación, con esto de los talleres también, de ir incentivando, fomentando y llamando a formarse a los pequeños que por ahí tienen el sueño de subir a un escenario? ¿Cómo el payador ha encontrado su lugar y en los últimos años ha crecido mucho y ha ampliado también esto de los más chicos? Sí, tal cual, coincido. Yo recuerdo que en mi primer viaje iba a Uruguay, ya había ido a Brasil, creo que ya había ido a Chile, pero en el 2009, en mi primer viaje más lejos, que fue a México, que me propusieron llevar a algún payador más joven que yo, los más jóvenes que yo en ese momento, eran Cristian Méndez y Nico, que en ese momento Cristian tendría 24, 25, y Nico tenía 20, si mal no recuerdo. Y sin embargo, hoy, o sea, 10 años después, 3 años después de eso, si yo vamos a pensar cuántos payadores hay menores de 25 años, realmente está repleto. Algo pasó en estos 10 años que ha sido un efecto multiplicador. Yo pienso que los talleres ha sido uno de los motores para todo esto. La amplitud de lugares, como bien vos decías, que no solamente el payador está en lugares tradicionales, sino que también lo podés encontrar en un ámbito ajeno a ese lugar tradicional, y también el incorporarse en otros terrenos, incluso no solamente en el ámbito distinto, no sé, vamos a suponer un ámbito tradicional, puede ser un encuentro de payadores, un teatro, una jineteada, un ámbito no tradicional, que vayan los payadores, puede ser, no sé, un evento, no sé, un casamiento, un evento privado, etcétera, un canal de televisión, pero ahora se le suma también que se lo ha convocado de otros géneros para compartir, no solamente incluso el rap, que se hizo un espectáculo también de payadores y de raperos, que durante 10 años estuvimos y estamos recorriendo muchos lugares, hasta incluso incorporamos un espectáculo con orquesta, payadores y raperos con orquesta, sino que también otros. A mí me tocó estar con la Mississippi de Luna Park, me ha tocado estar, no sé, con Sandra Nervich, Jorge Nasser, no sé, puedo nombrar muchos artistas de otros géneros que me han convocado para hacer lo que yo hago, pero en otro espacio musical, y pienso que eso también le ha dado un poquito de visibilidad al arte, lo mismo los medios de comunicación, por fuera de los circuitos tradicionales y tradicionalistas, yo pienso que ha servido. Y hoy tenemos una enorme cantidad, incluso a nivel país, de manera más federal que antes por ahí de encontrar payadores, donde la mayoría de los payadores estaban en las provincias de centro-sur del país, y ahora podemos encontrar en Salta, en Jujuy, en Tucumán, en Catamarca, en Mendoza, en San Luis, no sé, en Corrientes, en Misiones, que no sé si era tan común antes, y eso solamente muestra que el arte goza de buena salud. Acá en La Plata, donde estoy ahora, donde mañana se va a hacer el Teatro Argentino, el Día Nacional del Payador, que durante el transcurso del día 23 de julio va a haber 70 payadores trabajando en diferentes encuentros en distintas partes del país. Eso, bueno, ejemplifica un poco el momento del payador. Y acá en el Teatro Argentino, que vamos a estar nosotros, que vendría a ser el acto que muchas veces hizo en Capital, la mayoría de las veces, de la mano de José Curvelo, por primera vez se traslada a la capital, pero de la provincia, y en menos de 24 horas se acabaron las entradas en un teatro con muchísima cantidad de ubicaciones, digamos. Y bueno, eso ayer hablábamos con José, muestra que hay un interés. Y con respecto a lo de Patria Joven, yo pienso que también humildemente hemos aportado algo, porque la gente se acuerda constantemente, y tanto Juan Alane con la ventriloquía, Nico Membreani con el canto criollo, Luis Genaro con las improvisaciones y el canto social, con David Tocari y en mi caso de los juegos de improvisación, y con Cristian Miendo y el humor, aparte de ser un grupo más que de amigos, de hermanos, hicimos un espectáculo que marcaba que no solamente el payador era digamos, cantar una milonga y hacer una payada, sino que lo mismo que antes, pero por ahí con otra puesta en escena, por decirlo de alguna manera, porque antes también los payadores hicieron cosas distintas, bueno, nos juntamos para potenciar eso.
Teniendo tanta cantidad de payadores jóvenes, y recién destacamos esto de mañana en el Día Nacional del Payador, en tantos encuentros, alrededor de 70 payadores en el país estarán festejando su día, como lo han estado haciendo durante todo este mes, por supuesto. ¿En algún momento surgió la idea de que Patria Joven tenga una segunda parte con otros integrantes, con otra generación? Sí, en realidad teníamos una idea que era una despedida y de una presentación de un nuevo equipo, por decirlo de alguna manera, y bueno, que al final después nos agarró la pandemia y por diferentes cosas no lo pudimos hacer, pero la intención era dejar el nombre, cosa de que también hay un tiempo, hay una marca, por decirlo de alguna manera, que puede favorecer a quienes lo tomasen, y bueno, ojalá que eso en algún momento se retome, porque ya el Patria Joven estamos más cerca del PAMI que del idioma. Pero siguen vigentes, son como el zorro, pierden el pelo pero no las mañas. Nosotros acá, al que vemos seguidos a Cristian por una cuestión geográfica, estamos cerquita, así que bueno, siempre nos estrechamos en un abrazo. Ya no te quiero robar más tiempo, obviamente, yo te agradezco mucho la comunicación, Manuel. En tu casa mucha música se escuchó, y es una pregunta que le hago a casi todos los entrevistados que tenemos en el aire de la radio. Si tenés que elegir una canción que te lleve a otro tiempo, a otro lugar, o quizás a un ser querido, un amigo que ya no está, ¿con qué canción viajarías a ese lugar, a ese momento? Y la verdad que muchas canciones, como en mi caso yo escucho todos los géneros, escucho muchísima música muy desconocida también, que traigo de otros lados y que me encanta, pero en mi caso, a la infancia por ahí me puede llevar alguna milonga, que recuerdo en las fiestas que en todos los pueblos son comunes y son un clásico, programas de radio de la vieja Radio Dolores, que lamentablemente no existe más, que mis viejos escuchaban, y entonces la siesta era con milongas de fondo. Recuerdo a Jorge Alberto Socodato, por ejemplo, y eso realmente me transporta a la infancia. Y en este mes lo que más me transporta a ponerme en todos los tiempos como payador, o sea, cuando arranqué, cuando estoy, no sé, viniéndome a La Plata a vivir, cuando estoy viajando por ahí, o cuando pude hacer de esto el sostén de mi vida desde todo punto de vista. Sin duda lo que me viene a la mente es la guitarra de Pancho Luna, que es un poco el himno de los payadores, que con el cual terminamos todos los encuentros, y eso me lleva al escenario, me lleva a los compañeros, porque aparte se comparte con todos los compañeros, no solamente con los que estén en el elenco ese día, y con la gente también. Así que esas serían mis cortinas musicales de este tiempo. Muy bien, Emanuel. Bueno, yo te agradezco, te voy a pedir que te quedes ahí un ratito en línea.